Caballería puede ser los aviones, los carros de combate, los jeeps, unidades a caballo, unidades de motocicletas, y es prácticamente, o sea, todo lo que pueda ir rápido es considerado caballería, ¿no? La función que tiene la caballería, que tiene que ser explorar, hacer incursiones, moverse rápido. Lo que te da a entender es que la Segunda Guerra Mundial que nos han contado es de las unidades de vanguardia, es las unidades de élite, que no solo le ponemos 100.000 hombres, sino que de ellos unos 15.000, 20.000 son de caballería, que no van a poder hacer nada si entramos en guerra o Alemania quiere entrar de nuevo en guerra. Que la ametralladora nunca acabó con la caballería, ni en la Primera Guerra Mundial, ni nunca. Nunca acabó con la caballería, nunca, jamás. Esa forma de ver el campo de batalla, del movimiento, de la versatilidad, de hay que atacar los flancos, hay que llegar a la retaguardia del enemigo, todo ese espíritu se traspasa a las divisiones Panzer. Las divisiones Panzer le deben mucho a la caballería, muchísimo, por no decir todo. Bienvenidos al canal de Historias Bélicas que merecen ser contadas. Hoy estamos aquí en una ocasión muy especial porque contamos con Ismael, que acaba de publicar un nuevo libro, si no cuento mal, el tercero, y concretamente este va sobre la evolución de la caballería, que aunque el título se llame que parece que solo la caballería en sus últimos 80 años, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial o en sus últimos 100 años, pero realmente haces un recorrido desde el inicio del propio caballo hasta la Segunda Guerra Mundial. Y precisamente pues, para hablar de este libro y para hablarnos principalmente, nos vamos a centrar en la caballería en la Segunda Guerra Mundial, lo tenemos esta noche aquí. Un saludo, Ismael, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Sergio? Pues nada, aquí encantado una vez más de estar en tu canal y de poder encima presentar el libro nuevo que me hacía mucha ilusión. Ya era hora. Sí, hablamos hace poco precisamente del carro de combate, en ese programa que hicimos sobre Cambrai, debido a tu publicación en Despertaferro de la revista que salió, en un artículo, concretamente de la batalla. Y ahora vamos precisamente al caballo, que como vamos a ir viendo, pues guarda relación, ya que se puede decir que una cosa terminó sustituyendo a la otra, pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Yo la primera pregunta que te quería hacer es, y antes de empezar con el tema, es que durante tu fase de investigación, a la hora de escribir este libro y de documentar y demás, ¿cuáles han sido algunos de los aspectos que más te han llamado la atención? Tal vez porque te han hecho pensar una cosa completamente diferente a la que pensabas en un inicio o algo que te haya resultado muy curioso. Pues a mí, sinceramente, lo que más me ha llamado la atención es la cantidad de información que hay sobre la caballería entre 1860 y 1945. Es verdad que, como tú has indicado, yo hago una introducción bastante larga sobre la historia de la caballería. Era necesario hacer esta introducción porque yo tenía que encuadrar la caballería en lo que quería yo investigar. Es decir, yo no podía entrar a saco con la caballería en 1860, tenía que explicar un poco todos los antecedentes y cómo se llega a esa situación en la que va a haber grandes cambios y un gran desarrollo de las tropas montadas en el marco de la guerra moderna. Lo que más me ha sorprendido de esto es, como digo, que hay mucha información y sobre todo que mucha ha sido dado de lado, ¿no? Porque no ha tenido un interés por parte de los investigadores actuales. La caballería al final, después de 1860 y sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, pues se ve como algo anacrónico, se ve como algo que ya su tiempo ha pasado, y son la aviación, los carros de combate sobre todo, los que vuelven, ¿no? O vuelca todo el mundo el interés en ello, y la caballería queda como algo secundario. Entonces, lo que a mí me ha sorprendido es que cuando fui a investigar y esa primera exploración que haces de fuentes para saber qué tienes y con qué puedes contar para escribir, ves que has sido engañado toda tu vida, porque hay muchísima información de primera mano que te habla de caballería, de operaciones de caballería, de cómo estaban formados esos destacamentos, esas divisiones, esos cuerpos de ejército, etcétera. Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención eso. No tanto algo específico, sino el hecho de que en cada capítulo, desde, ya digo, de los 9 capítulos que tiene el libro, la cantidad de fuentes que hay, claro, hay que saber buscar, hay que saber un poco ahí escarbar en mucha bibliografía que hay de la época contemporánea y también actual, para encontrar las claves que yo quería darle al libro, ¿no? Sobre todo ese tinte, que no es un tinte negativo, que muchos podrían pensar que el libro llevaría de título El ocaso de la caballería,
como algo de ya se está muriendo, ¿no? Eso queda muy ahora encima muy metafórico, muy, muy romántico, pero al contrario, le he puesto un título, Sables al viento, que evoca, al contrario, una visión positiva, una visión de que la caballería todavía tenía mucho que decir dentro de la guerra moderna. Sí, sí, totalmente. Muchas personas, sobre todo, y también que tu especialidad, cuando pensamos en la Primera Guerra Mundial, parece que se nos vienen dos imágenes a la cabeza. Las trincheras y luego también, por culpa de las películas, el sinsentido de la caballería, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué sentido tiene seguir utilizando la caballería con armas de fuego, tal y cual? Pero tal y como tú al final del libro, no voy a adelantar acontecimientos, luego lo veremos, pero comentas, no fueron las armas de fuego las que van a terminar con la caballería o la que reemplazan la caballería, sino otro aspecto más. Pero antes de llegar a eso, me gustaría preguntarte, pues si nos puedes hacer un breve desarrollo sobre cuál ha sido, a rasgos generales, el desarrollo de la caballería desde su nacimiento hasta una época, entre comillas, ya de comienzo de la Primera Guerra Mundial. Pues la primera, bueno, así un poco ordenando mis ideas, puedo decir que el desarrollo, lo que va a basar esa evolución es el cambio el sentido que tiene la caballería dentro del campo de batalla. Tenemos una caballería que en la Edad Antigua, que ya sé que esto abarca muchos matices, igual que en la Edad Media y sobre todo luego pues en el siglo XVIII y principios del XIX, pues tenemos una caballería que ante todo es táctica. Es una caballería que se usa en el campo de batalla in situ. Es decir, está cerca del campo de batalla, está seguramente pues cerca de un bosque, está camuflada, por así decirlo, y cuando llega su momento en la batalla, porque la infantería de uno de los dos ejércitos está truncando la oposición del otro o sus objetivos, es cuando se lanza la caballería a la carga, lo que tenemos todos en las películas de que se lanzan justamente en el último momento y ganan la batalla. Digamos que ese es el desarrollo básico desde la caballería, desde la Edad Antigua hasta la guerra de Crimea, aproximadamente, porque en la guerra napoleónica tenemos a líderes como Murat, que es cierto, no podemos engañarnos, que tienen mucho aura, que tiene mucho mito detrás, pero que saben utilizar la caballería de una forma un poco más táctica, un poco más allá que táctica, que es una forma de utilizar la caballería de manera operacional, ¿no? El ejército de Napoleón ya se utiliza el concepto de cuerpo de caballería que hasta entonces no existía, que era coger la caballería y usarla de forma independiente para rodear un ejército, como luego en la Segunda Guerra Mundial, pues ese papel se lo van a dedicar a los carros de combate, como tú dices, sin adelantar acontecimientos, pero es un poco esa idea. Pero claro, en la época napoleónica y hasta la época napoleónica, ese concepto de cuerpo de caballería, como de caballería independiente, no está muy claro y sobre todo ante todo es una excepción y sobre todo lo que se suele hacer es eso, una caballería táctica de choque, de sable, de lanza. ¿Qué ocurre después del Crimea, sobre todo, y a partir de 1860 con la Guerra Civil Norteamericana? Que eso cambia radicalmente. Es decir, esa caballería de choque se convierte en una caballería operacional, en una caballería estratégica. ¿Actúa en el campo de batalla? Puede actuar en el campo de batalla, porque lo que más importa de la caballería es que es una unidad muy versátil, mucho más que la infantería, mucho más que la artillería. Puede luchar a pie, puede luchar montada, puede recorrer cientos de kilómetros, cosa que la infantería no puede, incluso, y puede vivir de la tierra, ¿no? de lo que puede encontrar por el camino, más, sobre todo los caballos. Entonces, ese concepto operacional y estratégico se basa sobre todo pues, en las incursiones, los raids, el hecho de meterse por la retaguardia. En definitiva, golpear al enemigo más allá del campo de batalla, aunque esté influyendo en el campo de batalla, porque claro, la caballería ahora pues se especializa en destruir vías férreas, en atacar almacenes logísticos, causar el caos en los pueblos del enemigo detrás de la primera línea, es decir, una serie de misiones que en su momento podrían haber sido pues excepcionales y que ahora se convierten en la regla. Y entonces esa caballería, que ya digo que es operacional y estratégica, es la que tenemos cuando llega la Primera Guerra Mundial. Aparte de
todo lo que hay y todas las teorías, el debate de si que luchar desmontado, montado, qué es mejor, aparte de todo eso, la idea básica de la caballería es que la infantería rompe el frente y la caballería se mete por esos huecos que se ha creado para flanquear y para llegar mucho más allá y desestabilizar al enemigo. Sí, sí, o sea, digamos que al final, como bien explicas en el libro, tenemos una caballería originaria. A mí, por ejemplo, me encanta Alejandro Magno, el uso tan inteligente que hacía de todo su ejército, como con las falanges pues inmovilizaba o fijaba al ejército enemigo, y a partir de ahí con la caballería, que era el elemento móvil de su ejército, operaba por los flancos y los aniquilaba, ¿no? Como si fuese un martillo golpeando al yunque, ¿no? Y siendo el martillo la caballería realmente y la falange siendo el yunque. Y realmente sí, esa forma de operar, yo creo que tal vez se puede extrapolar, salvando todas las distancias, ¿no? Y obviamente todas las características de cada ejército, hasta esta nueva forma de utilizar a la caballería, que ya no va a ser la típica carga como tal, que carecería de sentido, pero no obstante es la que se nos sigue mostrando en las películas. Por eso digo que tenemos esa imagen de la caballería. Sería tipo como lo de la película del último samurái, cuando cargan ahí al final la Literal. caballería contra una ametralladora y ya está, y dice que es sin sentido, ¿no? Pero claro, aquí realmente tú estás aportando un concepto novedoso, que es utilizar a la caballería, digamos, para explotar el éxito obtenido por la infantería, y al fin y al cabo yo creo que se puede resumir como un cuerpo móvil que tiene pues mucha movilidad, obviamente, y tiene más facilidad que la infantería a la hora de moverse, más veloz, de llegar a puntos donde la infantería no puede llegar, y de generar estragos, no enfrentándose al grueso del ejército enemigo, sino desbaratándole sus centros logísticos, sus hospitales, Sí, su centro de comunicación, de almacenamiento, de todo. básicamente. Sí, Básicamente es la caballería que va a encontrar el lector a lo largo de todo el libro, es ese tipo de caballería. Es una caballería que, por eso era importante hacer una introducción larga para que sí, se sí. vea el cambio de que no va a haber o no es una de sus misiones principales, no es la carga. Es decir, en el libro hay muchas cargas, hay muchas batallas de Sí. caballería en la cual el sable derime el combate, pero no es esa la misión principal de las tropas montadas. Como tú bien has indicado, creo Ujú. que es perfecto lo que has dicho, que es explotar el éxito. De hecho, se considera que puedes ganar una batalla, pero la victoria solo llega si la caballería consigue hacer y realizar el trabajo para la que se ha organizado esa unidad. Y por eso, a partir de 1860, que es muy, muy curioso, porque a partir de 1860, después de Crimea, se entiende o la bibliografía, los historiadores actuales te da la sensación de que la caballería no, ni pincha ni corta, y es cuando realmente se vive una nueva edad de oro de la caballería. Y te estoy hablando dentro de la Primera Guerra Mundial, después del periodo de entreguerra. O sea, de verdad, el último siglo de la caballería es una edad de oro. Es una edad de oro por eso mismo, porque se le da un concepto a la caballería mucho más renovador, mucho más innovador de lo que tenía anteriormente, que era básicamente enfrentarse a la infantería pues eso, con el sable, con la lanza, intentar hacerle todas las bajas posibles y sobre Mm. todo destructurar, ¿no? Desestructurar un poco su defensa, sus formaciones, pero es que ahora son auténticos, pues eso, unidades móviles que encima, ya digo, no hace falta que luchen con sable, pues ellos tienen ametralladoras, ellos tienen cañones, ellos tienen, luego en el periodo de entreguerras van a tener fusiles antitanques, o sea, que son unidades que pueden hacer mucho daño al enemigo. Claro, claro, claro. Sí, a mí se me está viniendo a la cabeza la película esta del Patriota, de cuando la caballería británica, la guerra de independencia americana, pues eso, se tira ahí, están nada más que buscando cuando ya la tropa está como demoralizada, para darle la puntilla final, pero Claro. cargando de forma directa contra ellos, pero ya para provocar pues que todo el mundo se retire, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿y crees tú que esta tendencia, o sea, a ver, la tendencia no, crees tú que este cambio que tiene que hacer la caballería, que ya no opta a estas cargas frontales, sino que busca otra forma de operar por la retaguardia y utilizando pura y llanamente su mayor velocidad y su mayor movilidad? ¿Crees tú que se debe a la aparición de las armas automáticas y a las ametralladoras y todo esto? Está claro
que la evolución del armamento incide mucho en la caballería, pero también no incide más que en la infantería o que en la artillería. Al final, todas las armas que configuran unas fuerzas armadas van evolucionando a raíz pues, de la tecnología, de incluso de la cantidad, porque estamos en un periodo en el cual los ejércitos son masivos y encima se pueden mantener en pie ejércitos masivos, que es lo más importante, porque ejércitos como en la época napoleónica ya son masivos, pero claro, toda esta gente cuando no hay guerra hay que desmovilizarlo y todavía en los estados en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, si algo nos enseña la historia es que se puede mantener a muchas tropas en pie de guerra sin tener que desmovilizar. Claramente esa tecnología, esos fusiles de repetición, esos luego fusiles de cerrojo, ametralladoras, cañones de tiro rápido, inciden en la caballería y en sus tácticas. Por ejemplo, la infantería ya no carga al modo napoleónico en la Primera Guerra Mundial ni nada de esto, o sea, son tácticas totalmente distintas. Pues la caballería un poco pues, se adapta también a eso. En vez de cargar a sable, que de hecho, vuelvo a recalcar, si la oportunidad, porque la caballería es un arma de oportunidades fugaces. Si el comandante, el jefe de escuadrón ve que tiene la oportunidad de cargar a sable a una columna, a una unidad en retirada, lo va a hacer. Entonces, eso hay que dejarlo claro. Pero a la hora de la verdad, pues esas ametralladoras, esos cañones de tiro rápido, lo que están haciendo es que la caballería asuma más un papel o un acercamiento indirecto, por así decirlo. En vez de atacar frontalmente, que es una locura, pues lo que hacen es pues, intentar buscarle el flanco y sobre todo intentar buscar los huecos del despliegue enemigo. Porque no hace falta que la infantería rompa la línea enemiga para que pueda colarse la caballería. Lo suyo es que el comandante de caballería, en una unidad independiente que no tiene infantería ni tiene otros medios, pues intente buscar esa retaguardia del enemigo y se presente detrás de él y entonces pues, no solo provoque pánico por el hecho de que van a estar rodeados, sino por el hecho también pues, de que te pueden atacar esas líneas logísticas y sobre todo pues que llegado el momento, si te tienes que retirar tú contra el ejército enemigo, vas a tener caballería enemiga a tus espaldas y eso nadie lo quiere. Y a pesar de eso, las ametralladoras, los cañones de tiro rápido nunca van a acabar con la caballería, jamás. No es porque lo eviten, sino porque la caballería adopta también esas armas para sí mismas. De hecho, aquí va el gran boom del libro y de lo que al final tenemos nosotros en la cabeza, que la ametralladora nunca acabó con la caballería, ni en la Primera Guerra Mundial, ni nunca acabó con la caballería, nunca, jamás. De hecho, mucha gente se sorprenderá de ver, que no voy a contar ahora todo el debate que tienen con el armamento los jinetes, ¿no? Porque hay debates muy interesantes dentro del cuerpo, sino que los jinetes lo celebran. Cuando ven las ametralladoras, lo primero que hacen es aleluya. Tenemos un arma que nos va a permitir, sobre todo, luchar montados. ¿Y por qué digo esto? Porque justo antes de la aparición de la ametralladora había habido un debate muy intenso, muy intenso, en la cual se preguntaron, ¿la caballería tiene que luchar desmontada o a caballo? Parece una cosa quizás tonta hoy día, pero en su momento tenía mucho sentido, porque si luchabas a pie, significaba que cuando te fueras a enfrentar al enemigo tenías que descabalgar. Claro, eso algunos lo veían muy bien, porque la potencia de fuego, podías utilizar toda tu potencia de fuego contra el enemigo. Pero a la hora de la verdad decían, ¿en qué se basa el movimiento de caballería? En el movimiento, ¿no? Exactamente, en esa movilidad, en esa versatilidad. Habrá que todavía moverse a lomos de un caballo para poder contener esa potencia. Entonces ese debate se acaba rompiendo y se acaba cerrando justamente antes de la Primera Guerra Mundial, no diré cómo acaba, pero esa ametralladora lo que hace en verdad a los jinetes es decir, ya no tenemos que descabalgar para luchar contra el enemigo, lo que tenemos que hacer es desplegamos una ametralladora que son 3, 4 hombres y el resto vamos a poder montar a caballo, porque una ametralladora hace el trabajo de al menos 60 fusileros, o eso al menos se decía entonces. Entonces, dicho eso, la caballería no acaba con las ametralladoras. Para nada. Para nada. Por eso estoy muy contento con el libro, dicho ya de paso, porque creo que se desmontan muchos mitos, muchos tópicos y que los lectores, ya digo, si los interesados se acercan al libro y le echan una ojeada rápida, van a descubrir una caballería muy diferente a la que nos han contado, tanto en los libros de historia de esta época como en las películas.
O sea, Sobre todo en las películas. y sobre todo también en las películas, porque diré esto, pero es que en los libros de historia actuales la caballería es un ausente total. Sí, Es que siempre se sale que hay una división de caballería por aquí y no se vuelve a hablar de esa división de caballería. Lo dicen porque tienes que poner el orden de batalla y entonces tienes que añadir todas las unidades. Pero a la hora de la verdad no hay un desarrollo de qué hace esa caballería en esas batallas. Pues total. en el libro pues, se desarrolla todo esto y ya digo que lo de las ametralladoras es, vamos, paradigmático. Sí, y luego vamos a ver también qué hizo Figelein, el famoso Figelein. Sabéis que el adjunto de Himmler, que finalmente es ejecutado en Berlín, ya durante los últimos días de la batalla. Vamos a ver qué hizo en la Segunda Guerra Mundial al mando de la caballería alemana. Yo te quería preguntar si puedes dar simplemente unas pinceladas antes de entrar en la Segunda Guerra Mundial sobre cómo empieza la caballería en 1914 y o sea, en la Primera Guerra Mundial, y cómo acaba en el 18. O sea, qué evolución sufre la caballería, si es que llega a sufrir alguna, durante la Primera Guerra Mundial, porque sí que tenemos claro que la caballería fue fundamental, me refiero con respecto al bando alemán, cuando cruzan por las Ardenas y demás, ¿no? En dirección a París, en esta primera ofensiva, pero una vez que ya el frente se estabiliza, ¿cuál es un poco el rol de esta caballería? Pues tenemos en 1914 una caballería pues, que deriva prácticamente de la Guerra Civil Americana, sobre todo en ese rol de incursiones, tal, que se va a mantener a lo largo de toda la Primera Guerra Mundial. Pero a nivel de cómo ellos están equipados y están uniformados, pues vemos que es una caballería sobre todo decimonónica todavía. Están equipados con lanzas, están equipados con sable y con una carabina. O sea, aparte de las ametralladoras que he mencionado, pero que digamos que es todavía una caballería que busca ese choque, que busca todavía dirimir la batalla con el arma blanca, pero a lo largo de la guerra lo que va haciendo es un trasvase de esa potencia, sobre todo del predominio de las armas de fuego dentro de la caballería. Esa carabina al final se convierte en granadas, aparte del mosquetón, pistolas, muchas más ametralladoras. Al principio la división de caballería alemana va a tener 4 ametralladoras, 5 ametralladoras, pero es que cuando ya está acabando la guerra tiene 60. Entonces la potencia de fuego que ya puede desplegar una división de caballería o un regimiento es considerable. Entonces esa es la mayor diferencia que hay entre la caballería de 1914 y 1918. Ese traspaso de la importancia del arma blanca a la potencia de fuego de preferimos tener más armamento de fuego, tenemos armas automáticas y este tipo de recursos antes que sables y lanzas, que lo van a mantener, pero claramente como un vestigio, por así decirlo. ¿Cuál va a ser también un poco esa evolución y ese papel dentro de la Primera Guerra Mundial? Pues en el frente occidental, cuando salen las trincheras, la caballería alemana va a padecer, por desgracia, para ellos, pues que se va a ir desmontando. No porque quieran los alemanes desmontar a su caballería, no, es que el bloqueo británico está haciendo estragos en Alemania. Y al final, a partir de 1916, los recursos equinos son muy limitados y prefieren utilizar esa caballería o esos caballos para remolcar cañones, mover logística, antes que para usar una caballería que no están utilizando en masa como ellos pretendían en el frente occidental. Quitando la caballería alemana, que ahora volveré, un pequeño inciso, volveré con ella, pero en el frente occidental sobre todo los que van a vencer o los que van a crear una nueva forma de utilizar la caballería van a ser los británicos. Los británicos van a saber y van a teorizar de cómo utilizar la caballería con carros de combate, con aviación. En ese contexto de guerra de trinchera van a saber cómo añadir el jinete montado en esas operaciones. Ya en Cambrai, que lo cuento en el artículo de Despertaferro y por supuesto en el libro pues lo cuento en extenso, mucho más allá y con todo lujo de detalle, pues ya se va a intentar que los tanques arrastren las alambradas, abran brechas y la caballería se meta por esos huecos que ha creado.
No sale bien al principio, pero luego en 1918, cuando la fruta ya está madura para poder y ya se ha hecho mucha práctica y error, pues se consigue hacer. Y bueno, yo cito testimonios tanto de soldados como de altos mandos que dicen que la caballería británica pues era terrorífica en este tipo de operaciones porque se te colaba por donde tú no esperabas que iba a colarse caballería y de hecho sorprende a los alemanes que los británicos utilicen esa caballería. Es más, en las primeras ofensivas alemanas en 1918, los aliados celebran que los alemanes no tengan caballería. Muchos son los que dicen, incluido Hyde, que es el comandante en jefe británico, dicen, menos mal que que los alemanes no tenían caballería, porque si nos llegan a meter caballería cuando estamos retirándonos a toda prisa en dirección París para evitar esos zarpazos que estaba dando Ludendorff, a saber cómo habíamos acabado, porque la caballería, ya digo, se te cuela, se te mete dirección Normandía, que allí no había nadie, que allí no había nada. Una vez que pasa, que las líneas retroceden 60 kilómetros, que es mucho para el frente occidental. Claro, no tienen esa caballería, la han tenido que desmontar, son los británicos los que aprovechan las circunstancias para dar de nuevo, ¿no? Esos zarpazos y hacer que el ejército alemán se rinda. En el frente oriental, y aquí por eso hacía el inciso, pasa otra cosa contraria, y es que allí no hay trincheras. Hay trincheras en épocas de barro, en épocas malos para el movimiento, pero normalmente el frente suele abrirse en primavera y en verano. Entonces la caballería ahí es muy útil. Hasta 1916, hasta finales de 1916, los alemanes van a utilizar caballería, pero encima de una forma muy agresiva, porque la caballería alemana era muy agresiva, mucho más que la francesa y mucho más que la británica. Tenían un espíritu de ataque muy grande. Entonces, ellos van a utilizar esa caballería contra los rusos y luego contra los rumanos. Y encima, no te estoy hablando de que asalten una posición atrincherada X y avancen 5 kilómetros. Te estoy hablando de que está luchando el ejército alemán contra el ejército ruso y la caballería se ha introducido en el dispositivo ruso a 200 kilómetros. O sea, una auténtica barbaridad. O sea, destruyendo vías férreas, sembrando el pánico, atacando a columnas enemigas que intentan reforzar a las que están en primera línea. Y en esto, y en Rumanía, es que van a conseguir incluso meterse por los Cárpatos, van a llegar hasta Bucarest y van a conquistar hasta posiciones defensivas y fortalezas, búnker. O sea, tú eso te lo cuentas y lo ves en las fuentes y dices, no puede ser que la caballería pueda hacer tantas cosas. Y es que es real, es real. Y esto a caballo, no Sí, es sí. caballería mecanizada ni motorizada, no, es caballería a caballo que si se sabe, pues eso, se le colocan unos objetivos precisos y se la sabe mover por el campo de batalla y por el terreno, pues es muy efectiva. Y ya no digamos ya en Oriente Medio, que también la utilizan los británicos contra los turcos de forma muy efectiva. De hecho, las últimas ofensivas van a haber cabalgadas muy, muy largas. También en los Balcanes los franceses van a utilizar caballería de forma muy efectiva. Los italianos en Caporetto también lo van a utilizar y de hecho para defender a las columnas de infantería. O sea, hay mucha caballería en la Primera Guerra Mundial. Muchísima, muchísima. Es que no es el fin de la caballería. Pero como digo, en 1918 es una caballería muy distinta, que es una caballería pues, que ya tiene mucho más armamento, que se mueve de otra forma por el campo de batalla, que tiene en cuenta los medios mecánicos y motorizados, la aviación también. O sea, que en realidad lo que surge de la Primera Guerra Mundial es una caballería mucho más fuerte de la que había antes, porque tiene un espíritu y un concepto de sí misma mucho más elevado que antes. Mucho más, mucho más. Sí, sí. No, es que aquí el problema radica en eso, en que nosotros tenemos la visión de la caballería cargando de frente contra una ametralladora, pero no, o sea que hay que cambiar ese chip. Hay que cambiar ese chip y ver todas las ventajas que te da, pues, un cuerpo de caballería que, como tú acabas de decir, que se puede infiltrar 100, 150, 200 kilómetros tras la línea enemiga, hacer estragos, desbaratarla por completo y a partir de ahí que el frente se hunda. Que el frente se hunda antes de que el enemigo pueda recomponer una nueva línea defensiva en ese territorio. Entonces, al fin y al cabo, nada, es un cuerpo móvil que avanza más rápido que la infantería y que en base a eso, pues nada, pues opera, entre comillas, con cierta libertad sobre el campo de batalla,
porque va más rápido que una infantería que no le puede seguir y que está más anclada al terreno. Punto, no sé. Bueno, pues una vez visto ya lo de la Primera Guerra Mundial, pasamos ya ahora sí a la Segunda, en el que me gustó mucho una tabla que pusiste en el libro, en el que hacía relación, no recuerdo exactamente de qué año era la tabla, pero hacía relación como al final de la Primera Guerra Mundial, logísticamente se tenían que enviar no sé cuántas miles de toneladas de heno y muy poca gasolina. Y cómo luego esa tabla se invierte. Luego toda esa tonelada de miles de toneladas de heno pasan a ser entonces miles de toneladas de gasolina y al revés, ¿no? Y el heno pues entonces ocupa lo que ocupaba la gasolina en la Primera Guerra Mundial, pero que al fin y al cabo para un sistema logístico como que no deja de ser lo mismo porque también tiene que transportar, en este caso, lo que es el combustible o lo que es el alimento para los caballos. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, si no recuerdo mal, también indicas en el libro, hablo así de memoria, que una vez que Alemania es derrotada, ¿no? Y le imponen el Tratado de Versalles, donde su ejército queda reducido a 100.000 hombres, al parecer los aliados les exigieron que no, creo que es, no recuerdo la cifra, creo que son unos 10.000 o 20.000, tenían que ser de caballería, ¿no? Que se quedaron los alemanes. ¿Y por qué? 3 divisiones. ¿No? O sea, 3 divisiones, perdona, 3 el divisiones. ejército alemán tiene 100.000 hombres, pues de esos 100.000, que son prácticamente, pues eso, 10 divisiones, pues 3 de ellas son Eso de es. caballería, que es una proporción bestial, claro. Y el 30, claro, 30%. Claro, al final, claro, después de la Primera Guerra Mundial también hay una cosa que es que a pesar de que la caballería se ha fortalecido, porque es real, de jinete contra hombre, por así decirlo, se ha fortalecido, porque los medios de la caballería ahora son mucho más complejos. No lo digo como una forma despectiva, al contrario, no lo digo en plan negativo, lo digo en plan positivo. Se ha hecho más complejo y sobre todo pues se ha hecho más eficaz en el sentido de la guerra moderna. Pero a la verdad, la caballería también tiene un problema en toda esta historia y que también está muy remarcada en el libro y lo habrás podido comprobar, que es los políticos. La caballería tiene una concepción que es un arma que es muy poderosa, que puede golpear muy duro, pero es un arma que se arruina muy fácilmente, porque los caballos son caros, el jinete no es entrenar a la infantería, el jinete tiene que controlar al animal, tiene que saber esgrima, a blandir una lanza, a disparar con la carabina, con la ametralladora, con los cañones, o sea, tiene que saber hacer de todo. Y entonces eso lo que hace es que mantener buena caballería sea muy caro. ¿Qué ocurre después de la Primera Guerra Mundial? Que la gente, los gobiernos de turno lo que quieren hacer es recortar el presupuesto militar, vamos, a hachazos. Y el primer hachazo va para la caballería, porque no pueden mantener ni quieren mantener tanto. La excusa que se da es que la caballería ya no tiene sentido en un concepto de guerra moderna mantener tanta caballería. Se confundían. Yo añado una tabla en la cual se ve cómo se reduce esa caballería en un porcentaje bastante grande. Aunque los números en algunos países aumentan, en realidad descienden en cuanto a que la infantería y la artillería pues se llevan el mayor grosor. Alemania, con ese tratado de Versalles, claramente un tratado que se firma y que se lleva a cabo por políticos, no por militares, que lo que hacen los militares es firmar el armisticio, que no tiene nada que ver con el Tratado de Versalles, lo que le imponen los políticos pensando que va a ser un regalo envenenado es imponerle a Alemania 3 divisiones de caballería. Claro, los políticos entonces en 1918, 1919 tenían la concepción de la caballería no sirve absolutamente para nada. Entonces, no solo le ponemos 100.000 hombres, sino que de ellos unos 15.000, 20.000 son de caballería, que no van a poder hacer nada si entramos en guerra o Alemania quiere entrar de nuevo en guerra. Pero los alemanes, y así queda muy patente en el libro, van a ser muy inteligentes y le van a sacar a esa caballería pues un partido bastante interesante yo cito los archivos alemanes en cuanto a pues defender las fronteras porque no tenían todavía una motorización ni tenían permiso ni siquiera para iniciarla, pues entonces dicen, esta caballería nos va a servir para defender nuestras fronteras de los polacos, de los checos, de los bolcheviques que estaban a las puertas. Todos estos 3 enemigos estaban muy cerca de la nueva Alemania, de la Alemania del Weimar, y claro, necesitas unidades que puedan viajar velozmente para poder defender las fronteras. Y entonces le buscan ese sentido y de hecho
la caballería alemana a lo largo de los años 20 y 30 a mí me parece brutal porque como tienen la obligación de tenerla, pues le buscan un sentido, eso es muy alemán, ¿no? Ya que te imponen algo, voy a buscarle un sentido práctico y real a un caso en el que yo pueda utilizar este tipo de unidades. Y ellos entrenan mucho la caballería. De hecho, se llega a decir que la caballería alemana en el periodo de entreguerras pues es de primer nivel, porque se entrena muy fuerte, se entrena muy intensamente, se entrena, ya digo, con esas maniobras que hacen anualmente y que incluso, pues, no es que es a tipo escuadrón, sino que meten muchos regimientos, o sea, los observadores ven, valga la redundancia, que la caballería alemana pues es de gran calidad, de gran calidad. Al contrario que, por ejemplo, los británicos después de la Primera Guerra Mundial, que empiezan a reducir muchísimo las unidades de caballería y lo que tú comentabas, que es que se ve el cambio entre la logística de necesitamos tantas toneladas de 1919, había tantas toneladas bueno, ¿no? De pasto, bueno, sí, ¿no? De avena y de demás esto, ¿no? Comida para los caballos, alimento para los caballos. Se ve como de eso, pues al final hay un trasvase, ¿no? Un trasvase a elementos mecánicos que es pues aceite, gasolina, que se está viendo que la motorización en Reino Unido pues va muy fuerte. En Francia van a reducir la caballería, van a empezar la motorización y van a hacer una cosa antes de la Segunda Guerra Mundial que es bastante curioso también, que es crear divisiones híbridas en la que una brigada es motorizada y mecanizada y la otra pues va a caballo. Y entonces pues decían que las divisiones eran divisiones de estiércol y de grasa de motor, se decía en la época, porque tenían tanto el elemento animal como el elemento de combustión interna. Sí, sí, totalmente. Y luego también hay otro elemento, además de la caballería de combate, que no tenemos que olvidar, y es la caballería que sirve de logística. O sea, sabemos que el ejército alemán va a ser el menos motorizado de todo, no porque ellos quisieran, sino por sus, bueno, porque tenían carencia de combustible, de producción y demás. Pero cada división de infantería alemana, así a ojo, hablo de memoria, tenía entre 3.000 y 4.000 caballos asignados para su logística, ¿no? Que esto también son caballos que van por otro lado, pero que al fin y al cabo siempre se ha dicho, ¿no? Que los ejércitos alemanes que entran en Rusia en el 41, quitando las divisiones Panzer propiamente dichas, que tampoco es que fuesen muchas, era un ejército que se movía de la misma manera que se movía el ejército de Napoleón, ¿no? Obviamente, ya poco a poco van metiendo el ferrocarril, también tienen el apoyo de la aviación, pero que tampoco distaba, salvando algún elemento, al final es infantería a pie, con todo su equipo remoltado por caballo y algún camión y tal, pero que la caballería en la Segunda Guerra Mundial, haciendo aquí un pequeño paréntesis de lo que está destinado puramente al combate, sigue siendo el factor clave a la hora de mover ejércitos. El caballo, ya fuera de la caballería, porque claramente las líneas logísticas y todo lo que tiene que ver con el transporte de provisiones no tiene nada que ver con la caballería. Claro, claro. Es decir, no, es otro tipo, ¿no? Es otro servicio dentro de las Fuerzas Armadas. La caballería, pues al final podemos definirla, porque esto también es importante. ¿Qué consideramos caballería? Eso también es una pregunta interesante. ¿Qué consideramos caballería? ¿Es un tío montado a caballo y que se mueve con el caballo y desmonta? Y eso yo lo consideraría, por ejemplo, infantería montada, que de hecho el concepto existe dentro de la tecnología militar. Que si lleva carros, provisiones, es totalmente logístico. Y la caballería yo la definiría como una unidad militar en la cual los soldados o los combatientes que forman parte de ella utilizan el caballo de manera activa en el combate. No lo usan de forma pasiva para el transporte, sino que usan esa potencia y esa fuerza que tiene el caballo para dirimir una batalla o para inclinar la balanza. Entonces, si ya hablamos de caballo, el caballo está muy, muy presente en la Segunda Guerra Mundial. Vamos, yo creo que los datos que tú has dado del ejército alemán son tal cual. Ya sea, pues mira, Jean López y Lassa en La Guerra Absoluta, que ha sacado también ahora Ático de los libros. Sí. En los libros que tiene Salamina en la tetralogía de esto, ¿no? De Stahel sobre Barbarroja, también se remarca mucho
que los caballos en el ejército alemán fueron fundamentales y de hecho cuando llegan a las últimas batallas ya en noviembre y diciembre, que los caballos alemanes empiezan a morir de frío, los alemanes tardan poco en adjudicarse los caballos Pange, que son mucho más pequeños que tienen los soviéticos, ¿no? Pero que son más pequeños, pero aguantan mejor las temperaturas bajo cero. Entonces, lo que te da a entender es que la Segunda Guerra Mundial que nos han contado es de las unidades de vanguardia, es las unidades de élite, que cierto es, ¿no? Entre 1944 y 45 el caballo todavía tiene esa importancia, pero claramente los medios blindados, los medios motorizados, pues le están arrinconando, lo están arrinconando. Sí, pero bueno, al principio de la guerra y bueno, y en el periodo central, la caballería y los caballos como concepto, es que no se puede, incluso hoy todo el tema de la cría caballar, de la remonta y todos estos temas que parecen como anacrónicos, el ejército español los tiene muy presentes y todavía no se usa caballería en masa como en la Segunda Guerra Mundial ni conflictos anteriores, pero se tiene en cuenta cuánto ganado caballar, cuánto, ¿no? La cabaña equina se conoce muy bien en España. ¿Cuánto tenemos? Porque si llega el momento de movilizar el ejército por una guerra convencional, a lo mejor los caballos tienen una misión que hacer, más en un país como España, que es montañoso, que es irregular, que no hay muchas llanuras, o sea, todo este tipo de cosas. Que no tiene gasolina. Literal. No, pero fuera coño. Hoy día con todo el tema de los combustibles fósiles, incluso lo de las baterías, todo el híbrido eléctrico, todas estas cosas da que pensar. La última frase del libro, que terminas con eso. Sí. Claro. Al final hay que darle una vuelta, ¿no? La eternidad es demasiado larga para dar concluida la historia de la caballería y más cuando actualmente, vale, no tenemos unidades de caballería y ya me estoy yendo muy lejos, pero sí, no tenemos unidades de caballería como tal. Guardias de corps, la Policía Nacional tiene caballos que hoy, esta misma tarde, bueno, ayer los vi cuando salí a correr, tal, este tipo de cosas existen. Pero a la hora de la verdad, en un conflicto convencional nunca sabes cuántos caballos vas a necesitar, o sea, este tipo de cosas son reales, no es nada anacrónico. Sí, totalmente. No, pero me parece interesante hacer esta aclaración para que veamos que, bueno, que por un lado está la caballería de combate y por otro lado hay caballos que se utilizan dentro del ejército, que no están considerados como caballería de combate. Y luego también el tema es la propaganda de guerra, el tema de la propaganda de la época y luego también iba a decir, no, hoy en día no es que sea propaganda, pero de alguna manera sigue habiendo cliché y luego también hay mucho contenido basura generado por IA. Que repite una y otra vez los tópicos y demás, pero mira, esto le pasó, por ejemplo, que te ha estudiado a la División Azul cuando llegan allá a Alemania y ellos, claro, ellos veían por las noticias de que el ejército alemán era entero de mecanizado y con carros de combate y demás, y cuando llegan allí dicen, joder, pues si nos han dado 3.000 o 4.000 caballos, ¿cómo se nota que nos discriminan por ser españoles, por no sé qué, por no sé cuánto? Cuando la realidad era que todas las divisiones de infantería alemanas tenían esos caballos asignados y fue el mismo trato que se les dio, pero en ellos ya, en esa época, en el año 41, ya estaba el concepto de que el caballo ya no existía y de que ya todo era mecanizado, porque eso es lo que la propaganda le interesaba transmitir y de alguna manera yo creo que hasta eso sigue llegando a la actualidad. Pero centrándonos ya en las unidades de combate propiamente dichas de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué podrías decir sobre ellas? Pues que en la Segunda Guerra Mundial la caballería entra con esa evolución que ha tenido desde la Primera Guerra Mundial, con ese aumento de la potencia de fuego, mezclado con la década de 1920-1930, que se ha añadido la motorización y la mecanización. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, pues tenemos unidades de caballería pues bastante curiosas, porque en el reglamento francés de 1930 dice: caballería puede ser los aviones, los carros de combate, los jeeps, unidades a caballo, unidades de motocicletas, y es prácticamente, o sea, todo lo que pueda ir rápido es considerado caballería, ¿no? Vemos que lo que se está viendo es un poco se está difuminando el concepto de caballería, de jinete-caballo, a la función
¿Qué tiene la caballería? Que tiene que ser explorar, hacer incursiones, moverse rápido, todo este tipo de cosas. Entonces, en la caballería en la Segunda Guerra Mundial hay muchas unidades a caballo. Los alemanes no van a tener muchas unidades a caballo. De hecho, en 1939, antes de la guerra, tienen una única brigada. Las 3 divisiones, ojo, se han reciclado de forma muy eficaz, porque ese espíritu, ese arrojo, esa forma de ver el campo de batalla, del movimiento, de la versatilidad, de hay que atacar los flancos, hay que llegar a la retaguardia del enemigo, todo ese espíritu se traspasa a las divisiones Panzer. Las divisiones Panzer le deben mucho a la caballería, muchísimo, por no decir todo, y sobre todo en su forma de ser. Pero es verdad que queda una brigada de caballería alemana y esta brigada de caballería se transporta a Prusia Oriental. Allí va a estar durante hasta que empiece la guerra. Por el contrario, los polacos, que no creían en la caballería, acaban creyendo firmemente en ella después de luchar contra los soviéticos en 1920. O sea, esa guerra es brutal a nivel de caballería. Entonces, les queda tan impactados que van a mantener hasta 12 brigadas independientes de caballería, que es muchísimo. Los soviéticos ya es el culmen antes de la Segunda Guerra Mundial, que es mantener 36 divisiones de caballería montada, que es una auténtica barbaridad, que son decenas de miles de jinetes, decenas de miles. Solo hay una cuestión que es, tenemos los franceses que tienen esa forma híbrida, tienen unidades a caballo y unidades motorizadas en las mismas divisiones y las mismas brigadas, y luego tenemos los británicos y los estadounidenses que ellos consiguen motorizar y mecanizar toda la caballería antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, esa ya tenemos una caballería como la que tenemos ahora. Es una caballería pues, que está equipada con carros de combate ligeros, con semiorugas, con jeep, todo equipado con ametralladoras, con cañones no demasiado grandes en calibre, para esas operaciones de ataque rápido, de movimiento ligero, de movimiento, pues que ya digo, ¿no? Que intenta buscar un poco la retaguardia del enemigo. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, pues nada, ahí ya tenemos que ver cada caso. En el caso polaco no hubo cargas, ¿no? Contra los Panzer, todo esto es un gran mito que creo que es... Te iba a preguntar por eso, sí. Pues básicamente el único mito que la historiografía se ha centrado en romper, sí. El de la caballería polaca cargando contra los Panzer. Es decir, no existe eso. Eso es totalmente una mentira al final creada por los alemanes, pero que tiene su origen, toda mentira o todo mito tiene un origen que es cierto, y esta es una serie de batallas que hay entre la caballería polaca y una unidad de infantería alemana, que los polacos a caballo cargando a sable hacen retroceder a los alemanes, pero justo cuando a pesar de las bajas están haciéndolos retroceder y están ganando el terreno, llega una serie de vehículos blindados que no carros de combate, y entonces claro, contra los vehículos blindados pues no pueden hacer nada y ellos huyen. De hecho son copados, tienen muchísimos muertos, muchísimas bajas, y entonces de ese combate pues surge el mito de que cargaron con lanzas. Ya la caballería polaca no tenía lanzas en esta época, de hecho, nada más llevaban sable y la carabina, las ametralladoras, este tipo de cosas. Entonces, por ese lado, pues la caballería polaca, pues yo creo que es bastante eficaz. Y yo cito cartas de generales alemanes que dicen que en realidad la caballería polaca contra los alemanes fue una mosca cojonera, porque se podían emboscar, atacaban los vehículos blindados alemanes, que encima eran también muy ligeros, y con los fusiles estos antitanques que les habían proporcionado a los jinetes, pues pueden hacer bastantes bajas, usan cócteles molotov para incendiar los camiones, o sea, al final, y la misma campaña polaca nos da esos datos, no fue una invasión tan llevadera como se esperaba. Por el contrario, la caballería alemana, esa brigada, pues tiene una utilización, un empleo bastante limitado. Se mueve por el campo de batalla, tiene combates con la caballería polaca, que hay algunas historias que dicen, esto lo he visto en muchos blogs, en muchos sitios en internet, que es que la caballería alemana atacó con sable a la caballería polaca y allí hubo una lucha entre los dos caballerías y no sé qué, ganaron los alemanes porque los alemanes vieron caballería
caballería polaca acercándose, que ellos atacaban sobre todo montados, y lo que hizo la caballería alemana, que estaban acostumbrados a luchar desmontados, lo que hizo fue poner las MG-34, los fusiles y tal, y machacar a los, a los que se acercaban. Literalmente fue así, con los cañones, con las armas automáticas, y la batalla acabó así. Ni siquiera pudieron dar un golpe de sable, apenas. Entonces, esa participación de la caballería alemana en Polonia es interesante porque les hace ver a los alemanes que todavía pueden usar caballería dentro de al lado de carros de combate y de vehículos blindados. Y para Pero, hostigar y tal, sí. exacto. Y sobre todo, su misión más importante en la campaña polaca es que logran ese objetivo, que es meterse por la retaguardia polaca cuando los polacos están realizando una ofensiva bastante fuerte contra las vanguardias alemanas, y entonces se corre el rumor entre los polacos que la caballería alemana se ha colado por detrás nuestra, tal, y les hace perder un poco el pie. Entonces, gracias a eso, los alemanes, no es que gracias solo a la caballería, pero que tienen su parte en la batalla. Sí, no, pero al final vemos como efectivamente los carros de combate y vehículos blindados de todo tipo, al final le van, bueno, se van quedando con la tarea de la caballería, que es la de infiltrarse por la retaguardia enemiga, generar estragos, generar embolsamiento, infundir temor, etcétera, etcétera. Y eso es una cosa que progresivamente el carro de combate lo va a hacer, y más cuando su tecnología se lo permite, en el sentido de que al principio los primeros blindados son muy rudimentarios, que apenas pueden superar obstáculos, pero conforme van evolucionando más, pues ya van metiéndose por prácticamente cualquier sitio, al igual que hace la caballería, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está el asunto. Y luego también me gustaría entrar en un uso que los alemanes sí que le van a dar a la caballería, bastante importante, y es que aquí ya tiene que entra Figelein a juego, que básicamente es el de operar contra los partisanos, metiéndose por cenagales, por pantanos, por terreno muy accidentado, donde precisamente los carros de combate no se pueden meter, pero que en este caso se recurre a la caballería. Pues sí, cuando los alemanes han utilizado esa división, bueno, esa brigada que luego se convierte en división en la campaña de Francia, que en la campaña de Francia los alemanes ya utilizan 2 brigadas de caballería en una división unida, unificada, y tienen buenos resultados, pues entonces esto llama mucho la atención dentro del mando alemán, de Halder, ya digo, ¿no?, de una serie de generales que dicen que, bueno, si hay más unidades de caballería, puede que sean útiles a la campaña que viene con la Unión Soviética. Una vez que se abre la invasión de la Unión Soviética, Barbarroja, etcétera, pues quienes están ahí al quite de ver que la caballería ha tenido buen uso y que tiene un movimiento, pues, que se puede utilizar para otras cuestiones, son las SS. Ahí Figelein y toda una serie de oficiales pues dicen, y más en una época en la cual la Wehrmacht y las SS no tenían un matrimonio bien avenido, y entonces pues no podían equiparse las divisiones de las SS con material de los depósitos del ejército regular. Entonces lo que utilizan, se fijan un poco, bueno, un poco no, se fijan en todo lo que tiene la división de caballería y empiezan a organizar regimientos de caballería de las SS, que es un uso bastante, que yo diría que es esto, ¿no? Es muy importante para entender la retaguardia alemana, ese caballo que se puede meter por un cenagal, que se puede meter por unas montañas, ya sea en Yugoslavia, ya sea en Polonia, ya sea en la Unión Soviética, sea donde sea, el caballo se puede meter. De hecho, no hace apenas ruido, o no hace más ruido que el de un montón de hombres caminando. Por la noche se puede mover tranquilamente sin ser detectado. Puede huir del terreno, nunca se le va a acabar la gasolina. Le das hierba, le das esto y eso sigue para adelante. Entonces, claro, las SS le ven un valor muy grande, y Figelein pues va a ser un auténtico hijo del Reich, y va a realizar auténticas barbaridades en las poblaciones con esa caballería de las SS, que básicamente son escuadrones, ¿no?, de la muerte, que entran en las ciudades, vamos, en los pueblos, de las marismas, de los que están metidos en los bosques, eliminan a un montón de población, sobre todo a los varones, y siguen su camino.
en Yugoslavia, pues van a servir sobre todo para combatir a los partisanos de Tito, que ellos conocen muy bien todas las montañas, todos los accidentes del terreno, y los alemanes pues van a perseguirlos pues con los caballos, con esto, porque al final no puedes meter un jeep por las montañas de Yugoslavia, que encima no es solo ya el hecho de meter un vehículo por una montaña, sino que las carreteras que había en Yugoslavia no eran las que había, por ejemplo, en Francia Occidental. Entonces, pues ese uso de la caballería pues es búsqueda y destrucción. Literalmente lo que hacen los norteamericanos en Vietnam. Pero ese uso, lo que hacen las SS, también lo han hecho antes los norteamericanos en las guerras indias. En las guerras indias utilizan la caballería pues en esas misiones de buscar los poblados indios y destruirlos. Los españoles en Cuba también utilizarán la caballería para buscar los revolucionarios y todas las posiciones que tienen en la selva para destruirlas y luego pues marcharse rápidamente. Y posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, pues también los portugueses utilizarán pelotones de caballería en Angola y Mozambique para dar caña a los revolucionarios que había allí que luchaban, ¿no? El ejército portugués luchaba contra ellos. Entonces, a la hora de la verdad, el uso de las SS ya estaba inventado. Lo que pasa es claramente que con todo lo que tiene que ver con las SS, pues todo es elevado a la enésima potencia. Y yo cito, pues eso, informe de Figeland que dice, bueno, hemos acabado con 400 bandidos, ¿no? Banditen. No eran bandidos, era gente que literalmente veía a esos hombres, ¿no? Vestidos de negro que pasaban a los poblados y la gente huía a la carrera. No sabían a lo que venían. Entonces la gente huía a las marismas y la caballería les daba caza. Literalmente era como la caza del zorro que se hace en Reino Unido. Es que literalmente era eso. Sí, como una cacería, vamos. Literal. Sí, yo en el libro este de Barbarroja, también de Ático de los Libros, también hay una pequeña sección, porque ese libro lo leí antes que el tuyo, porque salió antes también, y cuando lo leí dije, mira, tal, fíjate con la caballería, y pensé en ti y dije, seguro que también y efectivamente tú lo desarrollas bastante más, toda esta participación de la caballería antipartisana y bueno, y ante limpieza y demás en la retaguardia, que claro, pues el caballo da muchas ventajas, ¿no? A la hora de este tipo de operaciones. Y bueno, y si quieres comentar un poco, porque sí que es verdad que hay divisiones de caballería que, ojo, y tú lo has comentado muy bien antes, el problema es que las unidades militares, me estoy acordando ahora de las estadounidenses, claro, a lo mejor se llama, por ejemplo, en la batalla de las Ardenas hubo una unidad americana que se llamó el 14 Grupo de Caballería, que son los que son emboscados en Potó por el grupo Hansen y todo el rollo, pero claro, se llama 14 Grupo de Caballería, pero no significa ni muchísimo menos que vayan a caballo, todo lo contrario, iban con semiorugas, con M8, o sea, entonces es complicado para una persona que esté poco metido en el tema el hecho de leer como una unidad que pone no sé qué de caballería, pero no significa que sea de caballería o que tenga ningún caballo. Entonces, nada, si quieres dar unas pinceladas finales sobre este asunto y cómo termina la caballería de cara al final de la Segunda Guerra Mundial. Pues es verdad que caballería, yo también creo que lo he tenido que comentar al principio, al final el libro, aunque sea caballería en la guerra moderna, es caballería a caballo, valga la redundancia. Claro. Porque luego tenemos en la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo los norteamericanos, pero luego ya todos los bandos, curiosamente menos el alemán, porque el alemán, como va teniendo cada vez menos recursos, pues va metiendo más caballería en las unidades, que en ese sentido, pues ya digo que es gracioso. Pero, claro, la caballería ya en los norteamericanos no hay que pensar unidades a caballo. Es que lo que se basa ya el concepto de caballería, que es el mismo concepto que tenemos en la actualidad, es que la caballería no es hombre y caballo, sino un arma de las Fuerzas Armadas que se dedica a unas misiones en específico. Exploración, reconocimiento, movimiento rápido, etc. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial es cuando se da ya el paso definitivo de que la caballería no hace falta que vaya a caballo. Esto ya lo dijo Ponsek, que era el jefe de Estado Mayor del Reichswehr antes de Adolf Hitler, que no es el caballo el que ennoblece el servicio de caballería, es el hombre.
Eso hay que recordarlo. No tiene que ver nada el caballo. El caballo al final, si se nos queda pequeño, por así decirlo, y tenemos que meter maquinaria y tenemos que meter vehículos a motor, pues será igualmente caballería. Lo importante son las funciones que hacen esas unidades y el espíritu que tienen. Pero es verdad que en la Segunda Guerra Mundial es tan amplia que los americanos en las Ardenas, aunque usen un concepto o usen terminología de caballería, no están a caballo, pues están con esos G, con esos M8, con esos Emeruga, etc. En cambio, y ya uniendo al final de la Segunda Guerra Mundial, tenemos la caballería roja utiliza carros de combate, utiliza vehículos blindados, pero también sigue utilizando caballos hasta literalmente el final de la batalla de Berlín. O sea, los cosacos y la caballería regular soviética siguen montando a caballo en las ofensivas finales. Y de hecho, para mí, y cuando me han ido preguntando periodistas a lo largo de estas semanas que cuál es tu caballería, que tú crees que es más inteligente y tal, yo siempre digo que la caballería roja. La caballería roja es digna heredera de todo lo que se hace en la guerra civil norteamericana, que no lo hemos comentado, pero que en el libro es uno de los capítulos más largos, y es normal que sea uno de los más largos, porque es brutal todo lo que se hace ahí con la caballería, brutal, y son los soviéticos y los rusos, da igual, independientemente del sistema político que tenga Rusia en el momento que sea, saben captar muy bien la esencia de esa caballería que se arroja al combate, que sabe proporcionar ayuda a los ejércitos siendo una unidad operacional y luego estratégica. Y entonces, en esos compases finales de 1944, en Bagration, en la ofensiva de Berlín, también después en Stalingrado, antes de ello en Stalingrado, en las contraofensivas de Moscú de 1941, etcétera, la caballería soviética va a crear verdaderos quebraderos de cabeza a los alemanes. Y digo caballería de caballo, atacando a sable, atacando con esos cañones, con esas ametralladoras. De verdad, hay ciertas incursiones de la caballería soviética que se están haciendo. Cuando todo el frente se está cayendo, de pronto ves a la caballería soviética introduciéndose en la retaguardia alemana, causando el caos, eliminando unidades completas, destruyendo carros de combate. O sea, literal, así, porque en las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial los cosacos les dieron bazucas que les habían entregado los norteamericanos por el préstamo y arriendo, se los proporcionan a la caballería y claro, la caballería hace emboscadas con eso a los carros de combate alemanes y encima como no hacen ruido, como no hacen, pueden moverse por los bosques, pues crean y causan verdadera confusión y mucho daño a los alemanes. Y no solo eso, sino que es una caballería que se utiliza de forma muy agresiva, muy aparte de con mucha inteligencia y que, bueno, ya digo, cuando se está rodeando Berlín para la ofensiva final, esas unidades que están flanqueando la capital alemana, en sus puntas tienen caballería, tal cual. No un poquito, un escuadrón, no. Regimientos y divisiones están utilizando los soviéticos y les funciona de maravilla, de mil maravillas. Y al final, esta etapa final de la Segunda Guerra Mundial denota que la caballería tenía mucho todavía que decir, tenía todavía tenían una capacidad de poder utilizarse en la guerra moderna e incluso cuando todos los ejércitos están motorizados y que al final ha sido un mito, al final ha sido todo un tópico lo que ha rodeado por la historia de la caballería. Esa es un poco la conclusión. Literalmente es el momento álgido de la caballería, la Segunda Guerra Mundial, pero también el de ahí para abajo, porque después de la Segunda Guerra Mundial, cuando llega la paz, cuando los ejércitos ya están desmovilizándose, pues ya pueden equipar a todas las divisiones, a todas las unidades con vehículos blindados, con vehículos y carros de combate y pues ya la caballería en masa pues termina aquí su historia. Claro, también hay que decir, por romper dos lanzas sobre lo que has dicho, una en cuanto a los alemanes, que claro, en esa época los alemanes estaban tan debilitados y tan, pues eso, condenados a combatir prácticamente sin vehículos, sin gasolina, con ejército muy fijado al terreno, que obviamente en esa circunstancia la caballería puede hacer mucho más daño
que en circunstancias normales. Quiero decir que si en vez de enfrentándose contra los alemanes en abril del 45 hubieran continuado y se hubieran enfrentado a los Estados Unidos, ¿no? Si hubieran entrado en guerra, probablemente ahí hubiera pasado otra cosa. Pero bueno, simplemente eso. Bueno, yo, ¿qué quieres que te diga? La caballería soviética tiene mucho respeto en Estados Unidos. Y yo ahí cito Sí, sí. informes y cito comentarios de cuidado con la caballería soviética, cuidado con la caballería roja, que no es ninguna tontería. De hecho, No. después de 1920, con toda la guerra de Polonia, con toda, ¿no? la batalla del Vístula y eso, que ganan los polacos, que les dan una paliza al ejército rojo, pero hay oficiales franceses que dicen, cuidado con esta caballería que nos ha sorprendido muchísimo, que estamos a 30 días, ¿no? Decían, nuestros pueblos de Alsacia están a 30 días de Rusia, ¿no? Poniendo ahí como, madre mía, esta caballería se puede abrir paso y llegar hasta Francia si se lo pretenden, ¿no? Si se lo proponen. Entonces, pero bueno, la caballería, ya te digo, las incursiones que hace la caballería soviética no es solo en el 45, es en el 42, en Ucrania. El coronel Dovatov consigue hacer una de las incursiones más inteligentes y crea verdadero, ya digo, que los alemanes tienen que movilizar tropas para atraparlos, para acabar con ellos. Y luego bueno, tú lo habrás leído creo que lo desarrolla bastante bien también Privutar en Picadora de Carne, con el saliente de Rev en 1942 y 1943. Ahí está la caballería de Belov, que el cuerpo de caballería de Belov, que tiene 50.000 tíos, está en una bolsa que se va moviendo por detrás del frente alemán y que tienen que hacer una serie de operaciones, que la tengo en la punta de la lengua cómo se llaman las operaciones, pero bueno, que son una serie de operaciones en cadena para atraparlo, para destruirlo. Y joder, es que la caballería soviética en este contexto va a mantener incluso aeródromos y tal, que es que a Belov le evacúan en avión. O sea, es que es una barbaridad, es una locura lo que puede hacer la caballería bien dirigida. Los alemanes... No, totalmente. Sí. O sea, Sí, yo simplemente quería señalar eso. Sí, y tienes toda la razón, No, que luego también con el tema de la superioridad aérea. Cuando tienes superioridad aérea contra un enemigo que ya no se defiende aéreamente, le hace mucho más estrago que si estuviera en una posición mejor. Y te quiero decir que todo se incrementa, ¿sabes? Todo se incrementa. Sí, claro. Y luego la otra lanza que quiero romper a favor de la caballería es que, claro, tú has dicho, después de la Segunda Guerra Mundial ya se pueden mecanizar a todos los ejércitos, pero claro, se pueden mecanizar a todos los ejércitos, pero porque también bajan de volumen, obviamente. Ya no estamos en guerra y bajan de volumen y ya se puede mecanizar. Cosa diferente hubiera sido si hubiera estallado una guerra inmediata entre Estados Unidos con Gran Bretaña y contra la Unión Soviética, en el que se hubieran tenido que mantener un gran número de unidades y no hubiera habido pues capacidad para mecanizarlas a todas y posiblemente el caballo pues hubiera seguido teniendo su función. Y ya no hablo solo de la Segunda Guerra Mundial, sino de lo que ya vino después, que son guerras en las que la tendencia es a que los ejércitos pues son menores y utilizando más la tecnología y recurriendo a tecnología por hombres, ¿no? Así es. Al final... Por hombres y animales. Todo. Es verdad que si, por ejemplo, hubiera continuado la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pues se hubiera visto que esas unidades de caballería soviética se hubieran utilizado pues para invadir Francia y más allá, seguramente. Y claro, cuando acaba la guerra y desciende, pues igual que pasó con la Primera Guerra Mundial, que le dan un hachazo a los ejércitos porque ya no hace falta. Claro, las unidades de caballería que ya estaban en proceso de ser motorizadas, los soviéticos mismos en 1945, muchas divisiones de caballería ya están completamente motorizadas, ya tienen carros de combate, tienen vehículos blindados, pero todavía quedan muchos regimientos montados. Esos regimientos, pues claramente, después de la posguerra, después de 1945, pues los quitan del medio. Los motorizan, los convierten en unidades mecanizadas o lo que sea, y mantienen solo pequeños escuadrones, que yo cito que me resultó curioso encontrarlo, el manual del reglamento de combate de caballería del Ejército Rojo en 1953, que todavía habla de las cargas a sable en 2 líneas, o sea, como en la época de Federico el Grande, o sea, que al final
Sí, La Unión Soviética tiene una relación con la caballería muy estrecha. sí. No, me hizo también, bueno, ya terminamos, pero que me hizo mucha gracia también un debate que tú pones aquí en el libro, que en determinado momento se debatió de si quitar la lanza, no quitar la lanza, y ya se dijo, bueno, mantenemos el sable, pero la lanza ya no hace falta, ¿no? Oye, son debates que, claro, que en su época tenían sentido, de la misma manera que yo que sé, que el uso de los drones, que actualmente se ha visto masivo para la guerra de Ucrania, pues obviamente tal vez dentro de 30 o 40 años el uso del dron tendrá un uso completamente diferente al actual y entonces se dirá, madre mía, qué torpe era, qué patoso eran en la guerra de Ucrania, que no tenían ni idea de cómo utilizar el dron cuando podrían haber hecho tal, 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 tal y tal. Pero bueno, obviamente las cosas evolucionan y no se puede juzgar la historia de decir, no, mira, fíjate si eran tontos hace 100 años que aún estaban viendo si llevaban lanza o no. Esos Al debates son... final, ¿cómo iba a ser? O sea, esto también, si nos ponemos nosotros en su piel, tendríamos que decir, ¿alguno creía que la guerra de Ucrania iba a ser como está siendo? Poca gente lo diría, la verdad. O sea, después que han pasado los años, ay, pues sí, esa tendencia al final se ha reforzado. Es difícil. Por eso la quiniela no la gana todo el mundo. Es que, claro, es que es difícil acertar las cosas. En 1920 y en 1914 la lanza todavía tenía un sentido. Pues tenía un sentido porque ellos pensaban que cuando se abrieran las hostilidades, lo primero que iba a haber es que las caballerías de los dos bandos se iban a buscar para destrozarse. Porque la caballería era la única forma, era la única unidad que te daba pues esa movilidad, esa forma de moverte rápido por el campo de batalla, por el territorio enemigo, y si tú te cargabas a la caballería enemiga, entonces ellos no iban a tener ni ojos ni oídos. Claro, claro. Entonces les ibas a poder rodear, las ibas a Claro. poder flanquear. Tenía un sentido ese debate, pero sobre todo tenía un sentido porque si dos unidades de caballería se encuentran, la lanza le da mucha más fuerza y le da un poder mayor al jinete, sobre todo por el hecho de que tú estás pinchando al otro, le estás ensartando mucho más lejos que él con el sable. Claro, Tal claro. cual, es así, ¿no? Pero es verdad que era pues muy aparatosa, porque son 2 metros y casi 3 metros de asta, llevarlo aquí al hombro, y es que si hay que combatir desmontado, y es que, o sea, al final pues se vio que iba, pues solo sable y ya está. Y de hecho la caballería norteamericana creo que es en 1930 aproximadamente, dice que el sable que sudan, que el sable ya se lo quede el abuelo porque ya no sirve para nada. Y lo que hacen es, pues en vez de un sable, ¿qué es preferible? Pues un subfusil Thompson con un cargador de 50 Claro. cartuchos. Pues, esto va a hacer mucho más daño que cualquier sable. Esa es la lógica que lleva, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pues nada, Ismael, pues oye, ha sido un placer hablar de este libro. Yo creo que esta entrevista es el complemento perfecto Sin para el duda. libro. Y aunque no nos hayamos centrado únicamente, pues un poco más en Primera, Segunda Guerra Mundial, vamos, yo me lo paso muy bien en el directo y he aprendido mucho, que me ha servido también para despejar alguna cosa que a lo mejor no me quedó clara y tal. O sea que nada, muchísimas gracias por haber venido y espero que para ti también haya sido una grata charla. Pues nada, de nuevo muchísimas gracias por invitarme, que la verdad es que siempre es un placer estar aquí en tu canal. Y nada, últimas palabras que puedo Sí, decir, sí, sí. nada, recomendar mucho a los seguidores que el libro Sables al Viento. Creo que es un volumen, aunque sea considerable, es porque he encontrado mucha información que es inédita, que no se ha visto reflejada en ningún estudio antes. Y bueno, aquí hemos hablado eso de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, que están contadas al detalle en el libro, pero también pues trato la Guerra Civil Española, por supuesto está la carga de la Alcántara en, en el norte de África, la Guerra de Cuba, la guerra incluso de los Balcanes de 1912, la guerra ruso-japonesa, es decir, al final he tratado Oh, 17 conflictos, desde 1860 hasta 1945. Va a tener el lector, va a tener los que estén interesados para aburrir, de detalles, de personajes, de batallas, de cargas. O sea, yo creo que se lo van a pasar muy bien leyéndolo. Yo os aseguro que no os va a dejar indiferente y sobre todo lo vais a pasar muy bien porque es que la caballería da pie a eso, a que sean historias muy interesantes, de mucho movimiento, de... Parece una película, pero sin ser una película, porque esto es auténticamente real.
Así que yo creo que realmente vale la pena, que si lo podéis tener en mano, echarle un ojo con las mapas, las imágenes, las tablas que he hecho, que yo creo que os va a sorprender, de verdad. Sí, sí, te quita, rompe todos los tópicos de esa visión que se tiene equivocada de la caballería. Pues nada, pues lo dicho. Aquí lo dejamos, lo dejaré en la descripción el enlace de este libro, que no lo hemos dicho, pero tiene 800 páginas y que ahora mismo está en tapa dura. Pues nada, Ismael, un saludo y muchísimas gracias por venir. Hasta Muchas pronto. gracias. Hasta luego.